Siendo el lugar secreto para que la palabra de Dios sea compartida para dar a conocer las buenas nuevas de salvación de la nueva palabra del Señor, ¿no? A través de las escrituras es que nosotros tenemos esperanza. Nuestra esperanza no viene por hombres, ¿no? Aunque cuánto nos mueven las palabras de los hombres, ¿no? ¿Cierto, mi hermano? Eso nos anima muchísimas veces, pero lo que realmente debe alentarnos y animarnos, ¿qué es? La palabra de Dios. Amén. Amén. Vemos a través de las escrituras, mi hermano, cuántos hombres no tuvieron un encuentro con Dios. Ellos a través de sus relatos cuentan, ¿cierto?, esas experiencias con Dios. Me gustó mucho lo que leía la pastora en el Salmo capítulo 9. Habla David, ¿no? Y habla David de la experiencia que él tiene con Dios. Uno habla de Dios de lo que experimenta personalmente, pero muchas veces nos llenamos de las experiencias que tienen otros. Y eso no debería ser así. Eso debería animarnos a dar ese paso, pero no debería alimentarnos. Lo que nos alimenta es esa experiencia personal con el Señor. Y miramos a través de las escrituras cuántos hombres no experimentaron, mi hermano, esa presencia de Dios, ¿no? Y cómo Dios los direccionó y cómo Dios, mi hermano, los guía, ¿sí? Cómo los proyecta, mi hermano, y muchas veces nosotros necesitamos esa proyección de parte de Dios. ¿No le parece, mi hermano? Necesitamos esa dirección de Dios. Amén. Entonces yo quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 3. Capítulo 3, mi hermano. Acompáñenme a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Todo lo tiene. Quiero que lo lea. Aquí miramos la presión del pueblo hebreo, de parte, cómo es oprimido el pueblo hebreo por Egipto, ¿no? Y cuando usted mira esa palabra, Egipto es tipo y figura de qué? Del mundo. Y vamos a mirar algo muy interesante aquí, porque el faraón oprimía al pueblo de Israel, pueblo hebreo, en este momento era el pueblo hebreo, y lo oprimía. Y mire, vaya a Éxodo capítulo 1, vamos a leerlo desde el versículo 10, podemos leerlo desde el versículo 1. Ahora pues, seamos sabios para con este pueblo, para que no se multiplique. Miren, mi hermano, algo que el enemigo no quiere es que nosotros nos multipliquemos. ¿Sí? Y nosotros muchas veces lo ignoramos. ¿Sí? Dice las escrituras, no ignoréis las artimañas de quién, del enemigo. No está diciéndome no ignoréis las artimañas del vecino, del familiar, del pariente, de su mejor amigo. El Señor me aconseja y me dice que no debo ignorar las artimañas de quién, del enemigo. Usted y yo tenemos un enemigo. Muchas veces ignoramos que tenemos ese enemigo. ¿Sí? O muchas veces lo queremos pasar por alto. No le queremos poner la atención necesaria a que nosotros tenemos un enemigo. ¿Sí? Y dice ahí las escrituras, dice ahí en el versículo 10, dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, ¿qué dice? Comisarios de tributos que los molestasen con sus ¿qué? Con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento, ¿cierto? De almacenar, Pitón y Manasés, dice ahí. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, ¿cierto? Y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13, ¿qué dice? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, ¿sí? Y amanguaron, ¿y qué dice? Y amargaron su vida con dura servidumbre en
hijo, matando. Y si es hija, entonces que viva. Entonces que viva. Amén, mi amado. Amén. Vamos a dejarlo ahí por un momento. Amén. Mi hermano, ese mensaje se llama Dios nos rescata. Amén. O Dios nos rescató. Es interesante porque si miramos por un momento nuestras vidas, el Señor nos rescató de qué? Mi hermano, nos rescató de tantas cosas. Nos rescató de condenación eterna. Partamos de ahí nomás. Si nosotros por un momento retrocedemos, ¿cierto? Y miramos un poquito lo que eran nuestras vidas estaban que se direccionaban hacia dónde, hermano, la condenación y juicio eterno conforme lo enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Nos rescató. Oye, hermano, llega el Señor y quita el velo de nuestros ojos y nos permite entender y comprender las Sagradas Escrituras. Nos permite entender y comprender la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Qué milagro tan grande que el Señor hizo eso, hermano, en cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas no se les ha compartido las Escrituras? ¿Cuánta gente no conoce de las Escrituras, hermano? Pero no han tenido una verdadera conversión. Tremendo, mi hermano. Y nosotros, por su infinita misericordia, hemos comprendido su palabra. Y por causa de que hemos comprendido su palabra, usted y yo estamos aquí. ¿No le parece un milagro grandísimo que ha hecho en nuestras vidas? De tantos milagros que ha hecho en su vida y en mi vida. Dice las Escrituras ahí en Éxodo capítulo 3, dice que llamamiento de Moisés. Pero si muramos por un momento, recordémonos que Moisés era hijo, ¿cierto?, de los levitas. Madre levita, padre levita, ¿cierto? ¿Y cuál fue la orden de Faraón? ¿Cuál había sido la orden de Faraón? Que todos los niños que naciesen debían ser ¿qué? Asesinados, ¿cierto? Porque tuvieron temor que el pueblo de Israel creciera y luego se uniera en contra de ellos. Algo interesante, porque eso también lo encontramos en los evangelios, cuando Herodes el Grande, ¿cierto? Herodes el Idumeo, ¿qué hizo Herodes el Idumeo? Mandó matar ¿qué? A los niños menores de 2 años, muy parecido, ¿cierto? Se relaciona muchísimo. Oigan, mi hermano, dice las Escrituras, hablando acerca de Moisés, dice de que, viendo de que ya no podían ocultar el niño, después de haber nacido, ¿qué ocurrió? Dice que su madre lo puso ¿qué? En una canastilla, la cargó con greda, por dentro y por fuera. ¿Se acuerdan acerca cuando les construyó el arca de Noé? ¿Qué sucedió con esa arca? Noé, ¿qué hizo con esa arca? Después de que la construyó, ¿qué hizo? La calafalló por dentro y por fuera. Puso una brea por dentro y por fuera para que cuando viniese el diluvio el agua no se filtrara, ¿cierto? No se filtrara y no se cumpliera el propósito de Dios. Dice las Escrituras que el niño Moisés fue puesto ¿a dónde? Fue puesto en una canastilla que fue calafateada por dentro y por fuera, mi hermano. Porque el plan de Dios es rescatar ¿qué? La humanidad. El Señor dice en su palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a ¿qué? Al arrepentimiento. Hemos sido incluidos en el propósito de Dios. Hemos sido, hermano, metidos dentro de esa arca, mi hermano. Hemos sido metidos dentro de esa canastilla, mi hermano. Y dice las Escrituras que el niño fue puesto en la canastilla. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué río pasaba por Egipto? El Nilo. Y el niño fue puesto, mi hermano, en una canastilla corriente abajo. ¿Y qué dice las Escrituras? Usted conoce la historia. El niño llega a las manos de la hija de Faraón. Y dice las Escrituras que el niño fue criado bajo esa cultura. Conocemos esa bella historia. El nombre de Moisés significa rescatado. Amén. Usted y yo hemos sido rescatados, mi hermano. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué? Hemos sido rescatados ¿para qué? ¿Para qué hemos sido rescatados? Esa sería una pregunta. El Señor tiene un propósito específico con cada uno de nosotros. Amén. La pregunta sería, ¿será que verdaderamente yo estoy encaminado en ese propósito tan maravilloso que Dios tiene con usted y conmigo? Hoy hemos venido a adorar, pero no solamente venimos a adorar, mi hermano.
A través de la adoración somos evaluados por Dios. Entienda eso. Cuando nosotros adoramos a Dios, mi hermano, somos evaluados. Somos evaluados por Dios, mi hermano querido. ¿Y para qué somos evaluados? Para ser proyectados por Dios, para ser direccionados por Dios. Hasta donde realmente yo quiero ser proyectado, mi hermano, hasta donde yo quiero ser realmente direccionado por Dios para cumplir ese propósito. Dice las Escrituras, mi hermano, en Éxodo capítulo 3, mi hermano, y antes de entrar en Éxodo capítulo 3, ¿qué fue lo que ocurrió en ese momento, mi hermano? Amén. Dice las Escrituras que Moisés llevaba ¿cuántos años pastoreando las ovejas? Lea una de sus citas. Dice las Escrituras, Éxodo capítulo 2, versículo 20, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija que se fuera por mujer, ¿a quién? A un siervo de Dios. No cumplimos con esos requisitos, hermano. Por eso la palabra dice que por gracia. Las ovejas de su pueblo Jetro, asesinos, hombres que hicieron tantas cosas malas, y el Señor nos llama, mi hermano, a cumplir un propósito en la obra de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Dice las Escrituras que llevaba Moisés 40 años por el desierto pastoreando las ovejas, con todas las cualidades que acabo de hermano, llegó a ese lugar. Y mira lo que sigue diciendo las Escrituras, y se le apareció ¿a quién? ¿Quién se le apareció a él? El ángel de Jehová. En una llama de fuego. Mi hermano, mire, nosotros podemos haber hecho muchísimas cosas, mi hermano. Pudimos habernos equivocado. Sí. Pero mi hermano, la misericordia de Dios es tan grande, mi hermano. Es tan grande que el plan de Dios es que restaurarnos a usted y a mí para poder cumplir una gran misión. Dispongamos nuestros corazones. Dice las Escrituras que cuando llegó al monte Oreb, mi hermano, monte de Dios, dice la palabra es que se le apareció el ángel de Jehová, una teofanía. La misma presencia de Dios se le presenta a un hombre con todas las características que acabamos de hablar. ¿Y qué llega y le dice el ángel de Jehová? ¿Qué le dice Dios? Mi hermano, ¿qué le dice? Ahí dice las Escrituras. ¿Qué dice? Dice que se le apareció ¿qué? En una forma de ¿qué? Una llama de fuego. ¿Sí? ¿Qué más dice? En medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Oye, mi hermano, llama la atención a Moisés. Le pareció curiosidad a Moisés, en pleno desierto, ver un chamizo seco, un palo seco que estaba encendido en un fuego. Mi hermano, y un chamizo por lo general dura ciertos minutos, ¿sí? No es mucho el tiempo en el cual él dura encendido porque se consume, se carboniza, pero Moisés miraba a ese chamizo desde lejos pastoreando y cuidando sus rebaños. Yo veo algo, era que el chamizo no se consumía, la llama permanecía encendida, no disminuía, y eso le apareció mucha curiosidad a ¿quién? A Moisés. Miren lo que hace el Señor, hermano. Pone curiosidad en nosotros, hermano, en nuestras vidas. Muchos de ustedes se están congregando hoy en día porque alguien tal vez insistió, los invitó, ¿sí? Y usted tanta insistencia de esa persona, usted pronto dijo, vamos a ver, ¿cómo se puso curiosidad Dios en su corazón, en su vida? Y usted llegó y ¿qué hizo? Se acercó al Señor. Mire, dice las Escrituras, ¿qué fue lo que hizo acercar a Moisés, mi hermano? Ese chamizo, un simple chamizo encendido que no se consumía por el fuego. Utiliza el Señor lo más sencillo, mi hermano, para llamar la atención de un hombre. Y tal vez eso ha hecho con nosotros el Señor, con usted y conmigo, mi hermano. Y dice las Escrituras que cuando él se acerca a ese chamizo que no se consumía, ¿qué dice las Escrituras? Ahí, que él continúa diciendo, versículo 3, ¿qué dice? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta ¿qué? Gran visión, ¿cierto?
viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, ¿qué? Del medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado, ¿de qué? ¿Qué le dijo? De tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa. ¿Cierto? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es algo interesante porque cuando él se acerca al chamizo y cuando el Señor le dice: Moisés, Moisés, ¿cierto? Quita el calzado de tus pies. Y hay algo muy interesante porque Moisés le dice: ¿qué le dice Moisés a Dios? Ahí lo dice en el texto. Heme, ¿qué le dice? Heme aquí. ¿Qué significará esa palabra heme aquí? Es una disposición, ¿sí? Es una disposición de parte de Moisés hacia Dios. ¿Qué es lo que espera de nosotros el Señor? Disposición. Mire, vaya a Josué, capítulo, rápidamente, sin perder Éxodo, capítulo 3. Mire, mi hermano, Josué capítulo 5. Antes de que Josué conquistara Jericó, ¿qué ocurrió? Miren, mi hermano, Dios nos ha llamado ¿a qué, mi hermano? A conquistar. Venimos y ministramos, ¿cierto? El Señor nos evalúa, ¿para qué? Para proyectarnos, mi hermano. ¿Para qué, mi hermano? Proyectarnos ¿para qué? Para conquistar. A eso nos ha llamado el Señor, mi hermano. Miren, dice las Escrituras, en Josué capítulo 5, ocurre algo bien interesante antes de que Josué conquistara Jericó. Si no ocurre esto, mi hermano, entiéndame esto. Si esto no ocurre, no podemos conquistar. Acuérdese Moisés. ¿Moisés conquistó? ¿Moisés conquistó? Sí, logró un objetivo, no lo completó total. Sí, no llegó a la tierra prometida, pero Moisés cumplió algo interesante, mi hermano. Sacó el pueblo de Israel, ¿de dónde? De Egipto, y lo llevó al desierto para que adorara a Dios. Nosotros como hombres nos equivocamos y cometemos errores. Pero hay algo bien interesante porque Moisés, mi hermano, que se encuentra con la presencia de Dios. Y eso es fundamental para que nosotros podamos conquistar, para que podamos cumplir ese propósito de Dios. Es que necesitamos presencia de Dios, necesitamos tener un encuentro con Dios. Eso fue lo que lo llevó a la conquista, a cumplir parte de lo que Dios le había dado como misión. Fue de que Moisés mantenía la presencia de Dios. En la presencia de Dios es que nosotros tenemos dirección. Mire, Josué, mi hermano, si no ocurre esto, Josué no conquista. Dice Josué capítulo 5, versículo 13, ¿qué dice? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Escuche esto, hermano. El cual tenía una espada encendida en su mano. Y mire que esto le pareció curiosidad a Josué. Esto llamó la atención de Josué. Mire lo que dice. Y Josué yendo hacia él, mire, mi hermano, como cuando Moisés fue hacia dónde, hasta la zarza. Y mire que sigue diciendo. Y Josué yendo hacia este varón, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y mire qué ocurrió. Y él respondió: no, mas como el príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora, mi hermano. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Oiga, mi hermano, aquí hay una cristofanía. Sí, aquí hay una cristofanía. Si Josué, mi hermano, se encuentra con Cristo, Cristo le sale al encuentro. Y este encuentro con Cristo, mi hermano, es lo que llevó a Josué a ser ese Josué guerrero, ese Josué victorioso, ese Josué libre, ese Josué conquistador. Nosotros necesitamos del Señor, hermano. Necesitamos un encuentro con Cristo. Eso mismo ocurrió con quién, con Saúl.
Usted y yo conocemos la historia. ¿Qué ocurrió con Saulo? Lo hemos leído en Hechos. ¿Qué hace el Señor? Le sale al encuentro como le salió a Josué. Y cambió el rumbo, el caminar, el pensar de un hombre. Yo necesito cambiar mi manera de pensar. Yo necesito cambiar mi manera de caminar. Yo necesito cambiar mi manera, mi hermano, de hablar. ¿Sí sabía que ese es el verdadero nacimiento? Cuando llega Jesús con Nicodemo, Jesús le habla a Nicodemo le dice algo interesante. Es necesario que yo nazca de nuevo. Nicodemo era un maestro de las Sagradas Escrituras. Ya más de 35 años enseñando, formando, capacitando a estos maestros. Y llega otro maestro de las Escrituras y dice: usted tiene que cambiar toda su doctrina. Usted tiene que cambiar su manera de caminar. Usted tiene que cambiar su manera de pensar. Usted tiene que cambiar su manera de hablar. ¿Confronta a quién? ¿A quién confrontó? A Nicodemo. De esa misma manera como confrontó a Saulo de Tarso cuando Jesús le dice: una cosa es hacer cosas contra el halcón. Es como cuando usted se estrella contra una piedra, mi hermano, y se da cuenta que la dirección que usted llevaba era la incorrecta. Usted y yo necesitamos, mi hermano, eso, mi hermano, necesitamos ese momento con Cristo. Y llega Jesús, le dice a Nicodemo: es tiempo. Y entonces Nicodemo le dice: ¿acaso es necesario que yo nuevamente nazca de nuevo? En la traducción original dice a Nicodemo: ¿acaso yo tengo que debo cambiar la manera como he enseñado durante 35 años? O sea, yo tengo que cambiar la manera de la educación que yo le he dado a tantos jóvenes de 35 años. Yo tengo que cambiar mi manera de enseñar, tengo que cambiar mi manera de hablar, tengo que cambiar mi manera de caminar. Oiga, mi hermano, ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo nos estamos adireccionando? ¿Cómo estamos enseñando? Ese es el verdadero nacimiento, mi hermano. El Señor cambia mi manera de pensar. ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo pienso yo? Y posiblemente, como estamos pensando, no tiene nada que ver de la manera como piensa Dios. Es tiempo que nos evaluemos. Dice las Escrituras que Josué, antes de que conquistara, lo estábamos leyendo a través de las Sagradas Escrituras. Dice ahí, versículo 15: y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué: quita ¿qué? El calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo ¿qué? Santo es. Mi hermano, santo es. Hermoso. En Juan capítulo 13, no lo busquen, vemos algo interesante, porque mire lo que le dice el Señor a Josué. Mire lo que le dice el Señor a Moisés: quita el calzado de tus pies. Juan capítulo 10 encontramos en las Sagradas Escrituras, mi hermano, en Juan capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Era el 13 de Nisan, un día antes de la Pascua. La Pascua caía el 14 de Nisan. Jesús sabía que al siguiente día era la hora en el cual era necesario que se cumpliese las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Que había llegado el tiempo en el cual él tenía que retornar al Padre. Y dice las Escrituras que en el aposento alto llega el Señor y hace algo muy interesante, mi hermano. Dice que se quita la túnica. Escuchen, cuando un rabino se quitaba la túnica era que se estaba volviendo siervo como los demás, como todos sus alumnos. Estaba tomando ese mismo lugar. ¿Y qué dice Jesús? Que cuando él se quitó la túnica, ¿qué hizo? Usted lo sabe. ¿Qué dicen las Escrituras? Que él tomó una vasija de barro. ¿Y qué hizo? La hizo llenar de agua. ¿Y qué empezó a hacer? Cogió un toallón y empezó a lavar ¿qué? Los pies de sus discípulos. Jesús 3 años antes había empezado a formar, capacitar a sus discípulos. Eran hombres que habían sido capacitados y formados por las Sagradas Escrituras.
Pero no solo era teoría, no solo era conocimiento, también tenía que haber ¿qué? Santidad, tenía que haber limpieza para que ellos pudieran cumplir el propósito de Dios. Cuando el Señor le dice a Josué, cuando le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es porque ellos tenían los pies embarrados, sucios, y fue figura del pecado. Y necesitaban que el Señor les iba a quitar ese pecado, mi hermano, que habían hecho, para que pudiesen cumplir el propósito de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie puede servir al Señor. Nosotros necesitamos santidad, mi hermano, para poder cumplir ese propósito maravilloso de Dios. Vuelvas a Éxodo capítulo 3, versículo 5, Éxodo capítulo 3, versículo 5. Le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Ustedes qué creen? Se quitó sus sandalias, ¿cierto? Para que podamos cumplir su perfecta voluntad. Usted y yo no hemos sido llamados a ocupar una silla solamente, hemos sido llamados a cumplir un propósito específico. Una perdura, digámosle al Señor que nos permita servirle a Él, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, como lo hizo Isaías. Yo quiero terminar con una parte aquí que es interesante, quiero leerla con ustedes, que la leí un escritor, experiencias humanas de su cotidiano vivir con Dios. No pretendamos usar tales experiencias como un molde o modelo, patrón o norma para nuestras experiencias personales con Dios. Cada ser humano es único, cada uno de nosotros vivirá su propia experiencia. No podemos ir viviendo de las experiencias de los demás, no podemos seguir alimentándonos, entre comillas, de los testimonios de los demás. Dice este hombre, cada ser humano es único, cada uno de nosotros vivirá su propia experiencia de su caminar con Dios. Es una decisión suya y es una decisión mía. Moisés decidió, Josué decidió, David decidió, Saulo de Tarso decidió. Ahora es tiempo de que usted y yo decidamos en qué lugar estamos. Y voy a continuar leyendo aquí. Cada uno de nosotros vivirá su propia experiencia de su caminar con Dios. Las experiencias de los antiguos registrados en las Sagradas Escrituras. Yo tengo que vivir mi propia experiencia. Yo tengo que formar mi propia historia con Dios, como lo hicieron estos hombres que usted y yo leemos continuamente. Son enriquecedores, sí, pero más alimentadores tienen que ser las experiencias que yo tengo con el Señor, que tengo con Cristo. Amén, mi hermano. Yo quiero que se pongan pie por un momento. Dice ahí Éxodo capítulo 3, la razón por la cual sucedió todo esto con Moisés. Y Dios le dice a Moisés, ve por tanto ahora, versículo 10, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mi hermano, el Señor yo les comentaba desde el principio que Egipto es tipo y figura de mundo. Dios nos sacó de allá. ¿Para qué? ¿Para qué nos sacó de allá? Para que ahora nosotros saquemos a otros que están en ese mismo lugar en el cual un día estuvimos nosotros. Amén, mi hermano. Meditemos, proyectémonos, evaluémonos cómo estamos haciendo las cosas delante de Dios. Amén. Y dispongamos nuestros corazones para cumplir su propósito. Amén, mi hermano. Amén. Cierra sus ojos por un momento, vamos a ver. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te pedimos, Señor, mi Padre de los cielos, tome
ayúdanos a esa determinación de no nutrirnos tal vez o alimentarnos bajo las experiencias de otros, Señor, sino que anhelemos tener nuestra propia experiencia contigo, que podamos escribir, Señor, nuestras propias experiencias contigo y podamos contarlas a otros de lo que tú has hecho con Josué, lo que hiciste con los patriarcas, lo que hiciste con Saulo de Tarso, lo que hiciste con los apóstoles. ¿Por qué no contar lo que has hecho con nosotros, Señor, de los cielos? Padre, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, porque, Señor de los cielos, hemos sido personas que, Padre de los cielos, Dios tiene un propósito con su vida, mi amado. Señor, Padre de los cielos,